Cada cierto tiempo, las marcas y la propia industria automovilística experimentan un giro de tuerca, un cambio de rumbo que sienta las bases de una nueva era. El Renault 4 caballos, o 4x4, es uno de esos ejemplos. Hoy viajamos a los años 40, tras la Segunda Guerra Mundial, para asistir a un gran cambio. El coche pensado para las masas, el entendido ahora como objeto de movilidad y no como un elemento de estatus social restringido a las élites. No solo eso, el 4 caballos inicia la senda del concepto de todo atrás que se extendería a lo largo de 3 décadas. Por eso, nuestro protagonista nos ayudará a entender mejor la trayectoria de Renault. Estamos, pues, ante un concepto de automóvil completamente distinto, con un modelo repleto de detalles curiosos que os iré contando a lo largo de este vídeo, por lo que te recomiendo que te quedes hasta el final porque además esta unidad se encuentra en un estado de conservación espectacular y se lo merece. Bienvenidos a un pedacito de la historia de Renault. El Renault 4 caballos, denominado así por su potencia fiscal, como también le ocurrió, por cierto, al 2 caballos de Citroën, se presenta en 1946 con el objetivo de motorizar a una Europa devastada por la guerra. Pronto se le conocería en la calle como 4x4, debido a sus 4 puertas, sus 4 plazas y a sus 4 caballos fiscales franceses. Por tanto, en sentido estricto, estamos ante un coche de bajo coste, relativamente hablando, claro, ya que contar con un automóvil en propiedad en los 40 seguía siendo un sueño inalcanzable para la mayoría. Como podemos ver, estamos ante un diseño barroco, que no abandona del todo las formas de los coches de preguerra, a la vista de los voluminosos pasos de rueda y de un capó en cuña muy marcado. No obstante, lo más destacable a todos los niveles viene desde la parte trasera, ya que por primera vez el motor descansaría por detrás del eje posterior. En efecto, estamos ante el primer todo atrás de la marca francesa, dando inicio a una dinastía de 3 modelos donde esta característica les brindaría una marcada personalidad, sobre todo a la hora de conducir. De hecho, su predecesor, el Juba 4, un modelo desconocido en España y de concepto puramente clásico, cuenta con motor delantero. Al 4 caballos le seguiría el Dauphin, más grande, habitable y potente, conocido en la calle como el coche de las viudas debido a su delicado comportamiento en situaciones límite. Como curiosidad, en aquellos años, Renault y Alfa Romeo mantenían acuerdos de cooperación, de manera que este coche también se fabricó en Italia. En el vídeo que tenéis en el canal podréis ver no una, sino 2 unidades del Dauphin, el Ondine blanco que veis y un exótico ejemplar descapotable del 58 con 3 marchas. El último representante del todo atrás son los Renault 8 y 10, con versiones picantes de potencia considerable, pero donde lo más reseñable es la suspensión trasera modificada que propicia un comportamiento mucho más predecible. No obstante, en los 70 la clásica disposición de colocarlo todo detrás se veía superada, tanto por el desfavorable reparto de pesos como por la consolidación de la tracción delantera en los turismos convencionales. El Renault 12, por tanto, y siguiente en la línea de sucesión, cambia completamente de rumbo, ya que los elementos mecánicos se trasladan por delante del conductor. Por su parte, los Renault 9 y 11 representan otro salto en equipamiento y refinamiento, con la destacable puntualización de que se introduce por primera vez un motor diésel ideado para las numerosas familias que buscaban su primer coche. Todo un éxito. Tenéis un vídeo en el canal donde analizo un 9 GTD con el combustible motor 1600 diésel de 55 caballos. En efecto, situarlo todo detrás no es la mejor forma desde un punto de vista dinámico, ya que toda la masa descansa no encima, sino por detrás del eje trasero. Lo bueno es que podemos mejorar el espacio dentro porque nos ahorramos el túnel de transmisión, pero sobre todo, esta colocación supone una fabricación más simple y económica, que es lo que en ese momento importaba.
Otra desventaja de sobra conocida es el tema de la refrigeración, pero en el caso del 4 caballos no supone mayor problema porque además de contar con circuito líquido, cuenta también con unas branquias laterales que canalizan el aire. En otros todo atrás, como el 850, de que por cierto tenéis un vídeo en el canal, y sobre todo el 600, la refrigeración no estaba tan conseguida. A la luz de la ficha técnica encontramos pues lo esperado para la época. 4 cilindros en línea, una cilindrada inferior al litro, un carburador monocuerpo y unas prestaciones normales para aquel entonces, donde las autopistas brillaban por su ausencia y los socavones de la carretera parecían pozos sin fondo. Por dentro reinan dos palabras: simplicidad extrema, en enorme medida porque no existían los elementos de confort y seguridad más allá del cuadro de instrumentos, alguna luz de cortesía o algún cenicero. Por tanto, casi todo el lujo que pudiera haber se encomendaba a los materiales empleados. Una nota original, que también tiene por cierto los primeros 600, son las puertas de apertura suicida, que nos darán la entrada a un interior sorprendentemente grande para las dimensiones exteriores del coche. Otro aspecto que también me ha llamado mucho la atención son los diminutos pedales, que además están enclavados de forma horizontal. Si calzamos más de un 40 de pie, nos tocará acostumbrarnos un buen rato para manejarlos con soltura. Por otro lado, fijaros de qué manera tan curiosa se accionan tanto las luces como el claxon de este 4 caballos. El 4 caballos hizo historia, también en nuestro país, porque tiene el honor de ser el primer modelo producido en fase Renault Valladolid. En los años 50, su competencia en España, sin recurrir a la carísima importación, era mínima, de manera que se reducía fundamentalmente al primer SEAT 600, aunque este sería más pequeño, menos habitable por sus dos puertas e incluso más espartano. Continuando por la parte trasera, y si nos detenemos unos instantes, los paragolpes han experimentado una evolución importante, ya que en la época del 4x4 no se integraban en la carrocería y el material empleado era el acero. De hecho, como curiosidad, el primer modelo de masas en montar defensas integradas en la carrocería y de plástico fue otro Renault, el 5. La iluminación jugaba un papel testimonial, no por intención, sino por la propia tecnología disponible. Detrás, el tamaño de los pilotos es mínimo, que por cierto me recuerda a los de otro Renault. Delante tenemos una bombilla puramente convencional que por supuesto no es halógena, por lo que en condiciones de fuerte lluvia conducir era un acto de fe. También resultan curiosos los intermitentes laterales emplazados en el pilar C, algo que comparte con otros modelos de época como las primeras series del Citroën 2 caballos. De otro lado, las llantas son gigantescas para la época, de 15 pulgadas. Las primeras versiones incluso tenían el centro intercambiable en caso de deformación. Renault nace en 1899 y desde entonces su logo es uno de los que más transformaciones ha experimentado. De hecho, refleja la historia de Europa en épocas como los años 10, por la Primera Guerra Mundial, donde directamente el emblema es un carro de combate. No sería hasta 1925 cuando adopta el famoso rombo, que pervive hasta nuestros días.
Lógicamente, el maletero lo encontramos delante, con una capacidad relativamente buena de poco menos de 200 litros, acompañado por la tan necesaria rueda de repuesto, de tipo radial. También, como ocurre en tantos otros coches de época, el aire acondicionado se basa en una ventanilla derivabrisas, que es más eficaz de lo que pueda parecer. En definitiva, el Renault 4 caballos es la respuesta francesa, una de muchas, al intento de motorizar Europa y democratizar el automóvil y con el que se inicia la saga de los famosos todo atrás, pero que además representa un concepto de automóvil puro, mecánico y con la simplicidad elevada a la enésima potencia. Tiene un encanto adictivo, por sus formas, por la manera de conducirlo, por sus sonidos incomplejos, pero fundamentalmente por toda la historia que encierra entre sus puertas. Como siempre, si de verdad te ha gustado este vídeo, la mejor forma de agradecerlo es comentando y compartiendo. No olvides suscribirte al canal para no perderte próximas entregas. Un saludo.